Muy buenas noches, soy Gonzalo Priale, esto es 4 a la N. El presidente Trump empezó su mandato con ímpetu y cumpliendo sus anuncios de campaña, desató una potencial guerra comercial al establecer aranceles a la importación de productos canadienses, mexicanos y chinos, que son armas de negociación y no solo en temas comerciales. Esta disrupción de la globalización y los tratados de libre comercio puede impactar en la economía de los países y Perú no escapa a esta posibilidad. Para analizar las implicancias de esta guerra comercial en ciernes sobre el equilibrio de poderes global y el comercio exterior peruano, esta noche me acompañan Juan Carlos Matthews, exministro de Comercio Exterior y Turismo, vicepresidente de Internacionalización de la Corporación USIL, Edgar Vázquez, también exministro de Comercio Exterior y Turismo, y director del Centro de Investigación de Economía y Negocios de ADEX, y Jaime Dupuy, director ejecutivo de COMEX Perú. Es muy grato tenerlos aquí y empecemos. Jaime, el Wall Street Journal señaló recientemente que a veces el presidente Trump da la impresión de que Estados Unidos no debería importar ningún producto, ya que puede ser una economía perfectamente cerrada y puede producir todo lo que ese gran país necesita. ¿Tiene sentido buscar la autarquía en el mundo actual? ¿Eso es un anacronismo? Sí, yo creería que sí, ¿no? Y sorprende un poco las declaraciones porque en realidad, digamos, la experiencia que tenemos acá, justamente los testes del ministerio de diferentes cargos, ellos como ministros, yo también por años en el ministerio, definitivamente siempre hemos visto que el tema del libre comercio, al final, es un modelo que ha sido exitoso en muchos países y ha demostrado ser exitoso en cuanto a crecimiento económico, ¿no? Y esto viene de principios económicos, académicos de años atrás que soportan esto, ¿no? Desde David Ricardo y tenemos muchas más cosas. Entonces, de un tiempo a esta parte, que uno de los países que haya sido, digamos, de los campeones del libre comercio, de lo que significa el libre comercio en el mundo, retroceda con unas políticas proteccionistas, sin duda es difícil de creer, ¿no? Y sobre todo también por algunas inconsecuencias que hay, ¿no? Porque si estamos hablando que también no solamente Estados Unidos ha sido siempre un gran exportador de productos al mundo, sino también generador de inversión afuera. De muchas empresas norteamericanas en todas partes del mundo que a su vez le exportan a Estados Unidos. Entonces al final son políticas bajo el rubro de Primero América que al final puede perjudicar no solamente al mismo consumidor estadounidense, sino a sus propias empresas que están afuera. Sí, evidentemente puede haber complicaciones. Edgar, la guerra comercial en ciernes, iniciada por Trump sin contemplaciones contra sus propios vecinos, Canadá y México, de continuar con la Unión Europea y el resto del mundo, podría distanciar a Estados Unidos de sus aliados habituales. Además, como dijo Jaime, los consumidores en Estados Unidos podrían enfrentar más inflación por el proteccionismo comercial. ¿Cuáles serían los beneficios y cuáles los posibles riesgos de esta política? ¿Y piensas que podría Trump estarse disparando a los pies? Bueno, hay que ver las circunstancias también a la luz de la primera experiencia, ¿no? Durante el primer gobierno del presidente Trump también ocurrió algo bastante similar. En realidad él está haciendo lo que ha anunciado hacer. A mí más bien lo que me sorprende es que los gobiernos no se hayan anticipado, hayan subestimado el mensaje y hayan esperado las medidas para recién sentarse a negociar y no tratar de anticiparse. Pero creo que aquí hay un escenario que va a depender de la magnitud de las medidas y la extensión de la vigencia de las mismas. Es decir, ahora se han suspendido rápidamente, en unas cuantas horas se suspendieron las medidas hacia Canadá, hacia México. Hacia China seguramente va a haber un proceso de negociación, igual ocurrió durante su primer gobierno y tardará menos, en algún momento esperemos que se pongan de acuerdo. Sin embargo, dependiendo de esta extensión, lo que va a ocurrir, y profundidad obviamente de esta guerra, lo que va a ocurrir en el muy corto plazo es que van a haber algunos segmentos de productos que van a ser desplazados del mercado norteamericano y ahí por supuesto puede haber oferta exportable de distintos países, incluida el Perú, que puede entrar a suplirla, como ocurrió también durante el primer gobierno del presidente Trump en alimentos, en confecciones, en algunos productos metalmecánicos. Pero esta es una ventaja artificial y efímera, ¿no? Porque si digamos finalmente la guerra comercial se prolonga, estas economías van a caer y también nuestras exportaciones de manera generalizada lo van a hacer. Por el lado más bien digamos, lo más complejo, es que
China, México, Canadá, imagínate la Unión Europea, en algún momento con complicaciones para ingresar al mercado norteamericano, con oferta exportable en sus plantas, en sus, digamos, almacenes, van a, digamos, buscar también alternativas para esos productos. Y lo que va a generar es que van a buscar otros mercados y van a probablemente inundarlos, como nos pasó con el acero, en el caso de China, que hasta ahora está bloqueado con Estados Unidos, y con bajos precios. Y eso va a generar un escenario de competencia compleja para productores menos competitivos en economías como la peruana. Entonces, en el corto plazo se van a dar esos efectos. Más adelante, si esto se prolonga, claramente la actividad económica global va a desacelerarse. Se esperaba que este año pueda crecer alrededor de 3,2, 3,4%. Probablemente crezca menos. Y eso claramente va a afectar a economías pequeñas pero altamente integradas al mundo como la peruana. Y los pronósticos que tenemos de crecer 3,2% en la economía peruana también podrían verse afectadas. Es posible, claro. Juan Carlos, si bien distan mucho de los aranceles de 60% para productos chinos importados que Trump sugirió durante la campaña electoral ante la imposición de un arancel de 10% por Estados Unidos, el Ministerio de Comercio chino anunció que presentará una queja ante la Organización Mundial del Comercio. ¿No resulta esto meramente simbólico, considerando que la OMC perdió peso hace buen tiempo? Y dicho sea de paso, ¿por qué la OMC perdió vigencia? Claro, estoy de acuerdo con tu afirmación y estoy de acuerdo con lo que mencionaste en tu introducción cuando hiciste alusión a que finalmente se trata de una herramienta de negociación. Yo creo que el trámite frente a la OMC no es sobre lo que se tenga mayor esperanza, sino la posibilidad de sentarse a negociar pensando como piensa Estados Unidos en los frentes de flujo de drogas, migraciones y también el tema de la balanza comercial que tienen. Sin embargo, Trump ha tenido expresiones abiertas señalando, y no solo él, en los gobiernos anteriores, demócratas también, que los TLCs habían beneficiado a los otros países, pero no a los norteamericanos. Sin embargo, en el caso de la historia de la relación comercial de Perú con Estados Unidos, sucede lo contrario, porque antes de tener el TLC, teníamos el famoso ATPDA, que era una ventaja unilateral que tenía Perú para entrar al mercado americano. Y más bien Estados Unidos no tenía las ventajas que tuvo después del TLC. Por consiguiente, en ese orden de ideas, ellos salen beneficiados. Obviamente, no me atrevería a decir más beneficiados porque es un mercado mucho más pequeño, pero en términos de la relación bilateral, no podrían decir que solo Perú fue el beneficiado, ¿no? Y efectivamente, la OMC desde hace mucho tiempo perdió peso. O sea, tú sigues viendo que algunos conflictos que escalan a la OMC son resueltos y otros, normalmente donde están involucradas economías tan grandes como la norteamericana, no pasa nada, ¿no? Y se mantienen subsidios en rubros importantes como agricultura en Japón, en Europa y en Estados Unidos, y esos reclamos frente a la OMC no derivan en un resultado concreto, ¿no? Pero Sí, adelante. y además entiendo porque en el primer gobierno de Trump, creo que justamente Estados Unidos no terminó de designar algunos cargos que se necesitaban en el aparato de solución de controversias de la OMC. En el órgano de apelación en particular. Lo que pasa es que hay doble instancia en la OMC, ¿no? El órgano de solución de diferencias que funciona y tenemos un órgano de apelación cuyos jueces, digamos árbitros, han ido perdiendo ya el periodo de vigencia de su mandato y no se han ido renovando. Y claro, finalmente si tú pierdes un fallo en el órgano de solución de diferencias y no lo aplicas, como hace Estados Unidos, la parte afectada puede ir al órgano de apelación para también ser autorizado a retaliar, pero no puede utilizar esa herramienta porque no hay árbitros que permitan llevar adelante la segunda instancia. Entonces, en realidad el mecanismo multilateral está claramente disminuido, muy debilitado, y no solamente en términos de comercio, ¿no? En términos del multilateralismo de manera más amplia, pero seguro vamos a conversar mucho de eso más adelante. Exacto. Jaime, ¿cómo se compara la importancia de las importaciones de China y las exportaciones a China para Estados Unidos versus la importancia de las importaciones de Estados Unidos y las exportaciones a Estados Unidos para China? ¿Quién depende más del otro? Digamos, en realidad yo no diría que, digamos, dentro de los dos, de Estados Unidos definitivamente tiene un peso económico mucho más importante, ¿no? Pero sin duda, al final, quienes exportan e importan no son tanto los países, sino también las industrias, ¿no? Y dentro de
dentro de un concepto de economía global, en donde hablas de cadenas globales de valor, muchas empresas en sus procesos de exportación e importación, ya sea a la otra parte o a otros países, incluyen dentro de la cadena niveles de provisión o de suministro también de países que son parte. Entonces, es muy complejo el asunto como para empezar a determinar si efectivamente tienes una exportación de A y B, porque dentro de esta cadena de exportación tienes muchas variables que también tienen alguna implicancia. Entonces, todas estas medidas que al final vienen de años de liberalización comercial, y en el momento se hablaba que existía como un spaghetti bowl, ¿no? Un tazón de espaguetis por la cantidad de acuerdos comerciales que vayan dándose, tanto bilaterales como multilaterales, plurilaterales, generan una interrelación comercial que agarra toda la cadena. Entonces, al final, estas medidas proteccionistas no solamente van a impactar en el comercio entre dos países, sino el efecto que van a tener es global, porque afectan a muchos de los países. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de la afectación que puede haber entre Estados Unidos con China, eso al final también le repercute a países como Perú, que de repente le vende cobre a China, necesario para unas exportaciones que de China iban hacia Estados Unidos. Entonces, es complicada la situación, ¿no? Y definitivamente al final el perjudicado siempre termina siendo pues el consumidor o las mismas empresas, ¿no? Claro, y como decíamos en algún evento anterior, cuando pasa algo en el Perú es un problema de los peruanos, cuando pasa algo en China o Estados Unidos, la repercusión es mundial, ¿no? Y tú mides, cuando pasan ese tipo de guerras comerciales, cómo hay una desaceleración del comercio y del crecimiento global, y por lo tanto repercute en menores exportaciones con menor frecuencia de menores precios, ¿no? Ese es el impacto que tendría, por ejemplo, para un Perú, ¿no? A veces, Gonzalo, se quiere ver con los números, digamos, absolutos, secos, fríos, ¿no? Si uno ve con números fríos, claramente el mercado de Estados Unidos es más relevante para China y sus exportaciones que el mercado chino para las exportaciones de Estados Unidos. Pero estamos hablando de miles, cientos de millones, miles de millones de dólares que igual se intercambian entre ambos, ¿no? Entonces, en realidad, los enlagonamientos, como dice Jaime, y las consecuencias más allá de estas economías, como dice Juan Carlos, son brutales si es que finalmente una guerra comercial se profundiza y se extiende en el tiempo, ¿no? Lo que yo agregaría es que, es cierto, los dos países son tan poderosos y grandes que no se podría decir quién depende de quién en términos comerciales, pero lo que sí es evidente es que China a lo largo del tiempo ha acumulado enormes superávits comerciales con Estados Unidos y con el mundo, a diferencia de Estados Unidos. Juan Carlos, las medidas arancelarias de Trump afectan a 450 billones de importaciones de productos chinos, y la respuesta de China inmediata solo afecta a 20 billones de importaciones de productos norteamericanos. ¿Cómo se puede interpretar esta asimetría? Claro, creo que tiene que ver un poco con lo que mencionaba Jaime, en el sentido que es la comparación uno contra uno, pero en realidad tiene una repercusión mucho más abierta, ¿no? Pero de hecho, y vuelvo a subrayar lo que tú mencionaste en la introducción, yo lo interpreto más como una herramienta de negociación para provocar el diálogo. Incluso en la relación con México, la extensión de un mes te permite sentarte a negociar lo que quiere negociar realmente el gobierno americano. No es tanto la reacción uno a uno, y yo confiaría en que no se escale una guerra comercial que tenga los efectos que todos estamos mencionando, ¿no? Yo lo veo más por ahí, por eso no me preocupa tanto la medición del impacto uno a uno y la asimetría que evidentemente existe en la reacción, sino en qué se va a negociar inmediatamente después, ¿no? Ahora, que sin duda, pues el número de aranceles es menor que lo que pasó en el primer gobierno, ¿no? Los aranceles que se están poniendo en cifras menores, y me pareciera que lo que ha hecho China es de repente selectivamente en productos que de repente pueden tener mayor impacto, como para dar una señal de, oye, yo no me voy a quedar quieto, ¿no? Y adicionalmente hay unas series de investigaciones que tienen que ver con temas de competencia, con empresas norteamericanas, entonces creo que es parte del paquete como para sentémonos a conversar rápido, ¿no? El tema de Google es una amenaza, más que se refiere a una empresa en particular, pero le está diciendo justamente eso, ¿no? Como señal. Dando señales, ¿no? Sí, exacto. También puede ser que Trump está jugando bowling y los chinos están jugando ajedrez. Así que hay un desfase grande, posiblemente. Edgar, Trump justifica estos aranceles contra China, Canadá y México con el flujo de fentanilo desde China a Estados Unidos y el ingreso de millones de ilegales a los Estados Unidos por sus fronteras. Perú no encaja en estas causales. Corremos riesgos distintos. Hay que recordar, el otro día lo mencionaste,
el 2012 Costco adquirió una participación en el puerto de Long Beach, California, que vendió el 2019 por preocupaciones de seguridad nacional de Estados Unidos. Además, el 2013, China Merchants Group, importante empresa china, adquirió una participación minoritaria en el puerto de Houston, Texas. ¿Qué podría suceder con la presencia china en la operación del puerto de Chancay? Bien, bueno, a ver, se ha hablado mucho de eso, ¿no? Pero hay que entender lo siguiente. El Perú es una economía abierta a las inversiones de cualquier, digamos, origen del mundo. Y en particular en el sistema portuario peruano, así como tenemos ahora inversiones privadas chinas, ojo, es un puerto privado, no ha sido una concesión de una infraestructura pública. El puerto de Chancay además es un puerto con capitales peruanos chinos, así como hay esos. También hay puertos con capitales peruanos norteamericanos, ¿no? En el norte en Salaverry, en el sur en Matarani. Tenemos con capitales peruano-turcos, tenemos con capitales de Emiratos Árabes Unidos. Es decir, el Perú está abierto a eso, ¿no? Igual, en el caso de Estados Unidos, la infraestructura portuaria también tiene capitales, no solo norteamericanos, los chinos que has mencionado tú, también de Emiratos, también de otros países del mundo. Y esa es, digamos, la naturaleza de una economía, en este caso como la peruana pequeña, que necesita del arribo de inversiones. Es cierto que algunos funcionarios, asesores en estos momentos para América Latina, el expresidente del BID en algún momento mencionó la posibilidad de tener algún tipo de aranceles para los productos que pasen por puertos con capitales chinos en el Perú. Yo creo que eso es algo que fue claramente anunciado sin mayor análisis y mayor reflexión. Sería muy complejo en términos políticos y en términos prácticos aplicar algo como ello, porque como te digo, imagínate también, podría pasar lo mismo por cualquier producto que pase por puertos en territorio norteamericano que tienen capitales extranjeros, que no sean norteamericanos. Ahí, ¿no? Edgar, no sé si lo interpretaste de esa manera, porque lo otro era, cuando yo releí el mensaje de ese asesor, era como un mensaje a China: no me saque la vuelta mandando productos vía Chancay. No tanto de productos que salgan de Perú hacia allá, sino triangulando producción china hacia allá, ¿no? Claro, pero en ese caso, digamos, existen los mecanismos que son muy técnicos, las reglas de origen, ¿no? Es decir, un producto chino, fabricado en China, que pasa por el puerto de Chancay, Claro. no, ese pase por el territorio peruano, o el puerto en particular en territorio peruano, no le da origen. Nuevamente, es un término muy técnico, es decir, que cumple con las reglas para que sea producto peruano. No, no cumple ninguna regla, simplemente es un tránsito a través del territorio peruano. Por ende, tendría que ingresar al territorio norteamericano pagando los aranceles que le correspondan. Entonces, una cosa diferente es que venga un insumo chino al Perú, entre por el puerto de Chancay, gane valor agregado, se cumpla con la regla de origen, en este caso bajo el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos, y se envíe también por el puerto de Chancay hacia alguna línea que pueda pasar por ahí y llegue al territorio norteamericano. Tendría que llegar a la aduana norteamericana y ser sujeto, si cumple con el certificado y obviamente se hace el trámite correspondiente y dependiendo de la naturaleza del producto tiene todos los trámites hechos, tendría que entrar libre de aranceles. Es decir, digamos, Gonzalo, es muy complejo querer imponer medidas de protección a la luz de la nacionalidad de alguna inversión en infraestructura en algunos de los países, porque nuevamente se podrían también tirar la bala al pie, porque Estados Unidos es probablemente el país que más inversiones tiene de todos los orígenes del mundo. Entonces, infraestructuras que ellos tienen también tienen esos capitales y podrían ser afectados también. Bueno, vamos a una pausa y continuamos. Jaime, ¿debemos estar preparados para un pedido de renegociación del TLC con Estados Unidos? ¿Cuán probable lo ves si el TLC permite renegociaciones? Sí, es un escenario posible que definitivamente hay que estar preparado, ¿no? Lo que vemos acá es que con estas medidas unilaterales, lo que se ha dicho bastante es que los países que han sido afectados, en este caso Canadá, México, digamos, con Colombia también, y en el caso peruano, ya tienen TLCs con Estados Unidos, que impide que la otra parte pueda subir aranceles unilateralmente, ¿no? Definitivamente, para hacerlo habría que haber una renegociación justamente para disponer las medidas, ¿no? que Estados Unidos quiere exigir. Siempre hay una cláusula de seguridad, ¿no? Pero claro, acá la complicación está porque cuando uno habla de subir aranceles, generalmente tiene que estar, o pensamos que debe estar relacionado con un aspecto netamente comercial, ¿no? Pero lo que viene sucediendo es simplemente utilizar esta carta de los aranceles por cuestiones un poco más políticas. Entonces, claro, en el caso peruano, de repente la parte comercial está un poco
digamos, sin problema, porque justamente Estados Unidos tiene un superávit comercial con el Perú, pero habría que ver qué otros temas pueden salir, ¿no? Claro, hemos conversado en el bloque anterior con el caso de las inversiones chinas, pero en algún momento de repente podría tener la carta, no sé, pues del narcotráfico, ¿no? Y que Perú no está haciendo lo suficiente. En el TLC, por ejemplo, la última vez teníamos disposiciones en materia ambiental forestal. ¿Se está cumpliendo realmente con eso o está originando exportación de productos forestales ilegales? No sé, hay una serie de medidas que Estados Unidos podría dictar y decir, te subo aranceles si es que no me demuestras que se está solucionando el problema, o nos sentamos a renegociar para ver qué mecanismos, qué cosas podemos ajustar en el tratado para justamente evitar esas cosas que le pueden complicar a Estados Unidos. Edgar, ¿cuál es nuestro grado de dependencia del comercio y las inversiones con China y con Estados Unidos, respectivamente? ¿Dependemos más de Estados Unidos o de China? Bueno, en realidad el Perú es una economía pequeña, altamente integrada al mundo. Hemos tenido la capacidad de diversificar bastante los mercados de destino y aún estamos en un proceso de seguir abriendo nuevos. Miren, pero no podemos negar que entre Estados Unidos y China son nuestros dos principales socios comerciales. Entre los dos reciben el 47% de todo lo que el Perú le exporta al mundo. Con diferencias importantes, ¿no? Porque a China le exportamos el 34% de todo lo que exportamos al mundo, pero principalmente cobre, minerales, harina, aceite, pescado. 92% de todo lo que exportamos son esos productos. Mientras que a Estados Unidos, más del 70% de lo que exportamos son lo que denominamos productos no tradicionales. Es decir, productos de la agroindustria moderna, confecciones, metalmecánicos, productos químicos, etcétera, ¿no? Entonces, que generan más empleo y justo ahí va, ¿no? Las exportaciones del Perú hacia Estados Unidos tienen asociadas la generación de puestos de trabajo por casi 1,5 millones de manera directa, indirecta, inducida. Es decir, hay 1,5 millones de peruanos que de una u otra manera, sabiéndolo o no, sus remuneraciones, sus trabajos dependen de lo que estamos exportando a Estados Unidos. Y a China, 700.000. Uno diría, ¿por qué hay menos empleo asociado a la exportación de China si a China le exportamos más del doble? Porque precisamente está más concentrado en sectores que generan menos empleo por, digamos, $1,000,000 exportado. Minería, harina, aceite, pescado. Entonces, aquí el gran reto está en, por supuesto, diversificar. China todavía sigue siendo un mercado con mucho potencial. Y Estados Unidos también, porque todo lo que le exportamos a Estados Unidos solo significa el 0,3% de lo que Estados Unidos le compra al mundo. Es decir, claro, Estados Unidos aún es un mercado que, si bien suena como que lo estamos aprovechando, en realidad mínimamente lo hemos arañado, ¿no? Somos un error estadístico para ellos, creo. Y en cuanto a inversiones, ¿cómo estamos en este mismo terreno? Bueno, en los últimos años claramente las inversiones chinas han ido desplazando en digamos, relevancia numérica las inversiones de Estados Unidos, inclusive algunas inversiones de Estados Unidos. ¿Quiere decir número de inversiones o cantidad de...? En número y en valor. En número y en valor, porque digamos, en términos acumulados, se estima que hay unos 30.000 millones de dólares en inversiones chinas, tanto en inversión directa como en inversiones asociadas a proyectos de infraestructura que se están desarrollando conjuntamente con, obviamente, recursos públicos. Mientras que por el lado de Estados Unidos, esos montos han ido disminuyendo en el tiempo. Inclusive en algunos casos empresas norteamericanas han vendido participación en el Perú a empresas chinas, como lo que ha pasado en la distribución eléctrica en Lima, ¿no? Entonces, sí, claramente China ha venido ganando relevancia, pero como le he expresado anteriormente, el Perú no ha hecho nada especial o diferente con China que lo que hace con Estados Unidos o lo que hace con Europa o con cualquier otro país. El Perú promueve el arribo de inversiones de todos los destinos, somos un país abierto a las inversiones, y si no hay más inversiones norteamericanas en estos momentos es seguramente bajo una evaluación netamente empresarial de costos, beneficios, de oportunidades. Más bien el Perú lo que tiene que hacer es recuperar competitividad, recuperar atractivo, recuperar presencia global de promoción de estas inversiones para hacer que se interesen más en nuestros proyectos, se interesen más en nuestras economías y, por supuesto, podamos lograr que vengan más inversiones de Canadá, vengan de Alemania, vengan de Estados Unidos también. En estos momentos, los que por una cuestión de estrategia y de posicionamiento es China, pero eso no quiere decir que el Perú no está abierto al arribo de las inversiones del resto de los países. Claro, pero ese puede ser un punto de conflicto, ¿no?, en el futuro. Ojalá que no. Juan Carlos, en cuanto a Panamá, desde 1997 la empresa Hutchison Ports, con sede en Hong Kong,
opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en las entradas del Canal de Panamá en el Pacífico y en el Atlántico. Es cierto que, como dice Trump, los chinos controlan el Canal de Panamá y discriminan a los buques norteamericanos. ¿Y qué importancia tiene el Canal de Panamá para Estados Unidos realmente? A ver, de hecho sí es relevante y por eso lo que ha estado pasando en el Perú en los últimos años es súper importante de cara no solamente a la relación de Perú con el mundo y con Asia-Pacífico en particular, sino toda América Latina, ¿no? O sea, se habla mucho de Chancay como contrapeso a esa posibilidad, pero en realidad hay una modernización del puerto Callao que es súper importante, como justo adelantaba hace un momento Edgar. Hay participación de APM Terminals, se ha puesto cerca de 500 millones de dólares en el Muelle Norte, DP World, los emiratíes, 1.000 millones en el caso del Muelle Sur, tiene Chancay y hay este proyecto Corio que todavía está a nivel de proyecto, lo que está convirtiendo realmente es en un hub relevante. Y lo digo eso como contrapeso a lo que pasa en Canadá porque hemos estado cercanos a intenciones de participación en varios negocios de compañías brasileras que usualmente usan el Canal de Panamá y que ahora ven como una esperanza súper atractiva el sacar la carga desde acá, ¿no? Y de hecho esto que mencionaban ambos antes de la fortaleza que tiene Perú en materia de diversificación es absolutamente relevante, porque miras el caso de los mexicanos y casi el 80% de lo que se exporta va a Estados Unidos, o sea, la relación que tienen es totalmente distinta. Nosotros creo que estamos en el orden de 13, 14%, ¿no? 13. Entonces, esa diversificación, que a veces se habla poco, que se va a reflejar en los 23 TLC con 59 economías, es un punto absolutamente vital. Yo he trabajado mucho en el sector privado, en la actividad de comercio exterior, y por supuesto que no es que se me cierre un mercado y mañana le vendo al otro, eso es un proceso, y por eso, si lo vemos ya a nivel micro, sí hay empresas que tienen ese nivel de dependencia mayor, hay empresas que venden el 100% de Estados Unidos, y esas sí se pueden ver fuertemente afectadas, pero es distinto que yo le venda 40% de Estados Unidos y el resto de Europa y América Latina, se me cierra Estados Unidos o se me complica y comienzo a colocar parte en otros mercados. A diferencia, si tengo 100%, mañana no le voy a vender ese 100% a nadie, ¿no? Sí, Entonces, sí. hay un dato interesante alrededor de eso. 56% de las empresas exportadoras en el Perú venden un solo producto a un solo mercado. Ese sí es el problema. Es decir, tenemos abiertos los mercados por Tratado de Libre Comercio y seguimos abriéndolos. Pero ahora las empresas tienen que introducir en su estrategia la diversificación. Correcto. No solamente del mercado, sino de los productos. No podemos seguir dependiendo como empresas de un solo producto a un solo mercado. Le pasa algo a ese mercado como lo que puede ocurrir con Estados Unidos o a ese producto en su cadena de abastecimiento y desapareces del mercado de exportación. Jaime, yo quería agregar a lo mencionado por Juan Carlos. El Perú tiene pues esta fortaleza en el sector portuario. Tenemos la suerte de tener un mar no solo rico en productos, sino también que nos ha permitido desarrollar tantos puertos. Y a la vez tenemos esta diversificación en las exportaciones. Y esto es también producto de los TLCs y del trabajo de años de COMEX. ¿Qué podrías comentar a esto? Sí, bueno, como organización empresarial, yo recuerdo cuando estaba en el ministerio, fue una de las organizaciones que impulsó más el tema de la apertura comercial y que ahora la apertura comercial sea una política de Estado, ¿no? Que trascienda gobiernos y que cada vez tenga mayor aceptación en la población, lo cual es muy positivo, ¿no? Y sin duda, en los años, esta política ha ido siendo enriquecida con algunas obras grandes de infraestructura que justamente acompañan a que se pueda aprovechar más estas políticas de apertura comercial. Y ese es el camino que debemos seguir teniendo, ¿no? Porque justamente al ser un país que es eminentemente dependiente del comercio exterior, como bien decía Edgar, y altamente diversificado, lo que hay que hacer justamente es aprovechar esas oportunidades que se tienen, que pueden crecer mucho más, ¿no? Como decía, hay mercados atendidos que pueden, podría considerarse que son subutilizados o subexplotados, ¿no? Independientemente de los nuevos mercados que están camino a incorporarse dentro de este tejido comercial, ¿no? Como puede ser India, Filipinas, Malasia, Indonesia, en fin, ¿no? Estos países que son llamados en el corto plazo a ser potencias mundiales, ¿no? Claro. Ahora, había un tema adicional con lo Sí. del puerto, que quedó que pendiente la respuesta sobre si es que era cierto que el gobierno chino fijaba las tarifas, ¿no? En el canal.
Y lo que vemos es que no, hay una autoridad, o sea, no es el país, hay una autoridad técnica que es la que se encarga de administrar el puerto y es una tarifa, entiendo, con un proceso transparente que se va realizando cada cierto tiempo y es una tarifa que se le aplica a todos los que utilicen la embarcación, ¿no? Entiendo que el razonamiento político de Estados Unidos es, yo cuido el canal y aparte tengo que pagar por él, ¿no? Vamos, otra vez este tema político, ¿no?, que hay detrás. Otra derivada del tema del canal. Hace pocos días Estados Unidos impuso a Panamá que abandone el acuerdo de la iniciativa china de la Franja y la Ruta, argumentando que la influencia y control actual del Partido Comunista Chino, nada menos, sobre 2 puertos en el área del Canal de Panamá es una amenaza a su seguridad y viola el tratado sobre la neutralidad y operación del canal. ¿Cuál es el estatus de la iniciativa de la Franja y la Ruta en el Perú? ¿Seguiremos siendo miembros? Bueno, el Perú es en este momento socio de la Franja y la Ruta como proyecto de colaboración para el desarrollo logístico global entre varios países, por supuesto iniciativa liderada por China. Yo fui ministro y me tocó ser el que suscribió este documento allá por el 2019, ¿no? Entiendo que ahora están en un planteamiento de una versión de la Franja y la Ruta 2.0, la Franja y la Ruta Verde, ¿no?, que incorpora, digamos, iniciativas de sostenibilidad en la logística global, pero en realidad hay que entender esto más como un proyecto de cooperación, ¿no? Algunos lo identifican como un proyecto de, digamos, tratar de influenciar de China por el lado de los países. Yo entiendo que eso se ha dado mucho en el África, se ha dado mucho en el sudeste asiático. En el caso peruano, habiendo conocido y siendo parte de la negociación de este documento, puedo decir con mucha transparencia que es un documento que no impone nada más allá que las buenas voluntades de cooperar en el desarrollo de infraestructura logística global y que, por supuesto, en algunos casos lo que nos hace es tener una posibilidad de interactuar más con las autoridades chinas para promover los proyectos de infraestructura que queremos desarrollar en el Perú, así como podemos promoverlos en Estados Unidos, como podemos promoverlos en otros lugares. El Perú tiene una diferencia, ¿no? Constitucionalmente nosotros no discriminamos. Entonces, y es una gran ventaja, es una fortaleza del Perú, ¿no? Entonces no podemos discriminar entre capitales de uno u otro, no podemos darle la ventaja al capital que viene de China frente al capital que viene de Estados Unidos. Otros países no tienen esas fortalezas desde su Carta Magna, en África, en sudeste asiático, entonces hay una mayor posibilidad de influencia de economías grandes dentro de estos países que finalmente pueden imponer condiciones en financiamiento, en uso de monedas, en incluso qué tipo de infraestructura es la que se quiere desarrollar. Acá en el Perú eso no es posible y creo que es una de las fortalezas que tenemos que mantener en el tiempo, ¿no? Sí, claro. Jaime, ¿cuál crees que debe ser la posición del Perú en sus relaciones diplomáticas y sus políticas comerciales y de inversiones con Estados Unidos y con China? Sí, yo creo que un poco en la línea que comentaba Edgar y son palabras que el canciller ya ha mencionado, Perú lo que tiene que guardar es este concepto de neutralidad, ¿no? Es decir, no tener ninguna posición de cercanía con algún país en particular, sino mostrarse abierto al mundo, efectivamente, ¿no? Y de repente, claro, podemos pensar que hay una espada de Damocles en el sentido de que en algún momento pudiera haber algún tipo de exigencia en cuanto a salirse también de los convenios que podemos tener con China relacionados con esos temas, ¿no? Pero ahí la respuesta tajante tendrá que ser, oye, efectivamente, así como lo tenemos con China, ese acercamiento lo podemos tener con otro país y lo que tenemos que hacer es fortalecer las relaciones con Estados Unidos, ¿no? Y creo que es una oportunidad positiva en estos momentos, ¿no? Donde hay altas autoridades que tienen muchos nexos con Latinoamérica, desde el secretario de Estado, entiendo que la ex embajadora Lisa Kennan tiene un cargo muy importante en la Secretaría de Estado en Estados Unidos y conoce muy bien el Perú. En fin, hay varias autoridades de alto rango que conocen Latinoamérica, que son cercanos y que creo que es el momento oportuno en donde haya un tipo de acercamiento distinto, ¿no? En su momento, este concepto del nearshoring que quiso implementar Estados Unidos tenía un poco también ese objetivo, ¿no? Esa finalidad de tratar de no depender de estos países, más que todo China y otros países, sino acercarse más a Latinoamérica, ¿no? Y es el momento que lo podamos hacer, ¿no? Que tengamos eso. Pero sobre eso, no sé, Jaime, y discúlpame, Gonzalo, que intervenga, algunos empresarios, algunos gremios incluso planteaban la posibilidad de jugar al muertito, ¿no? Que decían, oye, preferible de repente ahorita
no estar bajo los reflectores para que no se toque pues, el tema del TLC con Perú. O lo otro, y comparto tu idea, es que más bien tengamos una participación más proactiva, es decir, probablemente sea un momento para un roadshow y presentar cartera de proyectos de inversión si estamos cerca de que se apruebe una ley de zonas económicas especiales y más bien decirle a los norteamericanos, oye, no sé dónde sacó la prensa americana que Perú estaba casado con China, o sea, puede sacarlo a la luz de los números, pero en realidad, como decía Edgar, hemos estado abiertos siempre a todos, ¿no? Entonces, podría ser una de las dos figuras, o muertito o más bien súper proactivos para tratar de capturar inversión americana, ¿no? Desde otro ángulo, Juan Carlos, un poco de perspectiva, si en el mediano plazo escalase esta situación, ¿qué podría suceder con la economía global y los flujos comerciales en un escenario de guerra comercial, proteccionismo y tensiones geopolíticas? Lamentablemente es definitivo que habría un proceso de desaceleración del comercio y por tanto el crecimiento global, ¿no? Y eso tiene repercusiones sobre la apuesta que tiene Perú a recuperar los niveles de crecimiento que tuvo años atrás, donde se habló en algún momento inclusive del milagro económico peruano y crecíamos a tasa de 6-7%, a veces más, ¿no? Entonces, si bien Perú creció 3.2% el año pasado y en comparación con América Latina estamos mejor que la media largamente, es claramente insuficiente. Perú necesita crecer más de 4%, ese año tampoco lo vamos a lograr. Incluso este 3.2 que hablan al principio ustedes es poco probable que se logre porque hay condiciones que no se van a cumplir. Es decir, se tuvo una temporada de pesca muy alta el año pasado, eso no se va a repetir ahora. En el tema del consumo interno, que es el quinto motor, es inversión pública, inversión privada, exportaciones, turismo y consumo interno pesa 62% del PBI, se estimuló por la disposición de recursos de CTS y AFPs, eso no se va a repetir tampoco. Entonces, yo diría que crecer 3% sería una expectativa buena. Si hay esa desaceleración, podría ser mucho menor, ¿no? Y eso repercute en los niveles de pobreza que están en 29%. O sea, sí lo veo como una preocupación y es una posibilidad que se dé, ¿no? ¿Qué piensas del tema, Edgar? Bueno, definitivamente una extensión de una guerra comercial entre economías de la dimensión y la relevancia como Estados Unidos y China tiene efectos mucho más allá de sus propias economías. Claramente va a impactar en el crecimiento económico. Algunos analistas están hablando que el impacto de una guerra prolongada para este 2025 podría estar entre medio punto y un punto del crecimiento de la economía global, que se esperaba que esté entre 3.2 y 3.4%. Es decir, en un crecimiento relativamente parecido al que se tuvo en 2024. 2024 en el que el Perú, dado ese crecimiento de la economía global, nuestras exportaciones crecieron más de 15%, es decir, impulsaron nuestro comercio global. Desacelerar, que el mundo se desacelere hasta en un punto porcentual, claramente va a gatillar que las expectativas de crecimiento de nuestras exportaciones también se vean afectadas, porque finalmente va a haber un mundo que consume menos, ¿no? Y ahí sí hay una preocupación, porque como te decía, en términos agregados, las exportaciones peruanas tienen asociadas 4.4 millones de empleos directos, indirectos, inducidos. Entonces, hay un escenario en donde con menos empleo se impacta en el consumo, menos consumo privado, obviamente menos actividad económica por el lado del consumo de la exportación y un crecimiento por debajo del 3% o inclusive menos en el caso de la economía peruana, sería dramático para recuperar los niveles que hemos perdido en pobreza, en empleo y por supuesto para lo que necesitamos de atención a tantas necesidades que tenemos en la economía peruana. Y no es futurología, ¿no? Sí, ya lo hemos visto, ¿no? Porque ya se ha dado, o sea, ya tenemos un ensayo de lo que puede suceder y ya ha sucedido en el primer gobierno. Entonces, definitivamente sucedería, sí. Y otro elemento adicional es que también ya hay la amenaza de poner aranceles a la Unión Europea, que ese de repente podría ser un agravante aún mayor, ¿no? Que vamos a ver cómo se ven las cosas en estos días. Aparte de esto, además, Trump es Trump 2.0. Ha ganado experiencia y tiene nuevas habilidades que lo conducen a tomar posiciones bien súbitamente. Y un escenario de más confianza, ¿no? Porque hay más soporte a nivel gubernamental, está más... Claro. Pero hay algo que no ha cambiado Trump. Él en campaña en su primer gobierno anunció lo que iba a hacer y lo hizo. Y en campaña para este segundo gobierno anunció lo que iba a hacer y lo está haciendo. Más bien a mí lo que me sorprende, por ejemplo, en el caso de Colombia o en el caso de México y de Canadá, es que hayan subestimado el mensaje del presidente Trump y no se hayan anticipado.
Y eso tiene que ser una llamada de atención a nuestras autoridades también, porque también ha dicho que va a instruir, si es que ya no lo hizo, en alguna orden ejecutiva, a que se revisen los tratados de libre comercio. Quiere decir que tarde o temprano no empezará con Perú, porque como dijo Jaime, nosotros tenemos un superávit comercial con ellos todavía. El año pasado fue de 450 millones de dólares, ha ido bajando, pero todavía es superávit a favor de Estados Unidos. Pero tarde o temprano van a venir y nos van a decir, bueno, queremos ver cómo está funcionando. Y para eso nuestros funcionarios desde ya deberían estar anticipándose a ver cuáles son las cosas que se han modificado en las experiencias previas, básicamente en el USMCA, en el acuerdo con México y con Canadá, y también, ¿por qué no?, contrapuntear y ver también qué queremos nosotros mejorar. Es una oportunidad porque finalmente cuando se haga una negociación no es solo para recibir de ellos, sino también nosotros proponer a ver qué podemos modificar y mejorar en ese acuerdo, ¿no?, en beneficio nuestro. Bueno, vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta, este es el último bloque de 4 a la N. Edgar, ¿tú crees que hay ganadores y perdedores en esta lucha por la primacía mundial entre dos poderes? No, definitivamente no. No se puede pensar que alguien termina ganando al 100% y tampoco alguien pierde al 100%. Yo creo que aquí casi siempre hay un común en el nivel de afectación, que son los ciudadanos. Los consumidores de todas maneras pierden con estas circunstancias. Algunas empresas, en algunos casos que se ven beneficiadas por este proteccionismo, van a tener ganancias efímeras de corto plazo. Pero finalmente la economía global, en una guerra comercial prolongada, se desacelera y termina afectando los propios ingresos de aquellos que creen estar protegidos. Es decir, yo creo que lo peor que le puede pasar a la economía del mundo es que esta guerra comercial, digamos, se prolongue. Yo coincido con Juan Carlos, creo yo más que son instrumentos de presión para sentar a negociar a las contrapartes y solucionar puntos de agenda de interés en este momento del gobierno del presidente Trump, más que un interés de una lucha comercial prolongada que desgaste a las economías y que por ende, por supuesto, desgaste finalmente la capacidad de vida de los ciudadanos del mundo, ¿no? Porque además expresamente lo ha dicho, ¿no?, que él es consciente que esas medidas van a significar un golpe para el país por un momento determinado, pero que serán temporales, ¿no?, como diciendo, oye, estos son momentos cortos porque simplemente van a funcionar como un mecanismo para negociar, ¿no? Juan Carlos, en medio de todo esto, ¿dónde queda la globalización? Pareciera que es una contramarcha, que es un poco lo que mencionaba Jaime al principio cuando decía, oye, el paladín de la apertura de mercados y mercados liberales termina promoviendo proteccionismo y pareciera ir en contra de esta corriente de globalización, pero sí hay cambios que se dan, ¿no? O sea, por ejemplo, el concepto que mencionó Edgar de nearshoring es un concepto que comienza a mirarse de otra manera. Hay muchas corporaciones de distintos rubros de Estados Unidos, por ejemplo, instaladas en China, y desde hace un tiempo se viene evaluando la posibilidad de cambiar esa posición y tener un suministro mucho más cercano. Y deberíamos estar listos para nuestros países aprovechar esa posibilidad. Y por eso insistí en ese tema de ley de zonas económicas especiales, que según el presidente del Congreso en marzo o abril podría aprobarse, como está planteada ahora. Y si fuera el caso, creo que ahí sí tendríamos que tener una postura súper proactiva para capturar inversión del exterior en industrias que quieran exportar al mundo, ¿no? Lo digo porque en los procesos de negociación de los TLCs, por ejemplo, con la India, no nos miran como plaza, o sea, un mercado de 1.400 millones versus un mercado de 32 millones de bajo poder adquisitivo, no es visto como una plaza, ¿no?, sino un trampolín para llegar a los mercados a los cuales les venden normalmente, y Estados Unidos es uno principal, no tienen un TLC con ellos, ni lo van a tener mucho menos con el señor Trump. Por consiguiente, venir a invertir acá en algunos pocos sectores puede ser más barato, el flete para llegar a Estados Unidos es más bajo y el no pago de aranceles marca toda la diferencia, ¿no? ¿Tú qué piensas Jaime, del tema de la minería? Tanta riqueza que tiene el Perú y no podemos ni siquiera lanzar una ventanilla única decente. ¿Cómo ves esto? No, es un tema de gestión pública que hace mucho tiempo tenemos falencias, ¿no? La minería es un caso muy importante porque al final no solamente es tu principal actividad económica, es tu principal actividad exportadora, es la fuente de ingresos principal justamente para tener los recursos para que como Estado puedas invertir en estos ejes habilitadores que pueden ayudar a tener mejores condiciones de vida, ¿no? O sea, el Estado necesita recaudar recursos justamente para invertir en educación, salud, infraestructura, seguridad. Y esos recursos tienen que venir de las actividades económicas en donde haya real potencial. Y la minería es un factor totalmente que está ahí, ¿no? Justamente que puede servir para eso.
Y no solamente que genera buenos recursos, sino que como es una actividad que de por sí está descentralizada en zonas que son difíciles de llegar, hay un factor de generación de desarrollo en zonas vulnerables importante que se tiene que aprovechar. Entonces ahí el problema está en el Estado en cuanto a gestión, primero de saber actuar diligentemente para que conjuntamente, viendo a la empresa como un aliado, pueda ayudar al desarrollo de esta actividad económica, ayudar a informar a la ciudadanía que efectivamente ese desarrollo va a generar bienestar en esa ciudadanía. Al final, la población debe ser tu principal frente de defensa, ¿no?, del sector, diciendo, esta es mi mina, esta es la mina que me genera que mis hijos puedan ir al colegio, que haya postas médicas, etcétera, ¿no? Uno no necesita de repente pues esta red de acuerdos comerciales para impulsar la minería, porque al final son commodities y eso tienes mercado, así no tengas tratados, ¿no? Pero como eje de desarrollo económico del país es un pilar fundamental y tiene que estar en la prioridad máxima. ¿Cuánto dinero tenemos ahí todavía pendiente en exploración que no lo utilizamos, ¿no? Sí, pues hay una cantidad de recursos desaprovechados que el país podría explotar y cambiar totalmente su nivel. Y ojo que la minería, y perdón, de repente que interrumpa, pero la minería moderna, estamos hablando de minería que está sujeta a altos estándares a nivel mundial. Estamos hablando que los operadores que juegan en el Perú, los actores, son empresas multinacionales de alto nivel, que están sujetos a muchos estándares, a estándares muy altos en materia ambiental, de sostenibilidad. Entonces, todos esos mitos que en su momento se crearon por los efectos adversos que pudieran tener los impactos, cada vez se han ido cayendo, ¿no? Y se ve que al contrario, hay mucha responsabilidad en cuanto al desarrollo de la actividad. Juan Carlos, una pregunta, ¿qué medidas para, no sé, impulsar el comercio exterior propondrías? Digamos, hay dos frentes siempre que se miran en comercio exterior. Uno, y yo insistiría en él, sería el tema de apertura de mercados. O sea, los CLCs no son para coleccionar ya chapitas de no somos el país que tiene más TLC, sino porque incluso lo ves en sectores que han venido creciendo sólidamente, como el sector agroexportador, donde crecíamos vendiéndole a los mismos mercados y por lo tanto provocando la caída de los precios. Y eso obliga a abrir nuevos mercados. Por consiguiente, sí tiene sentido el seguir abriendo negociaciones con Emiratos Árabes, con Marruecos, el tema con Brasil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un frente, pero más importante que ese tiene que ver con la mejora de los estándares de competitividad. Ahí hay una buena práctica que se aplicó en el MINCETUR, que fue ese plan estratégico exportador a 10 años, se extendió a 10 más y ahora se está trabajando para 10 años más. Y la evidencia que funciona es que se plantearon 1.215 medidas y el 87% más o menos se ha implementado, o sea, no ha sido un ejercicio teórico. Entonces, ese frente que tiene que ver, por ejemplo, ventanilla única de comercio exterior, seguro para la pyme exportadora, los consorcios de exportación, los modelos de subcontrata, todo ese tipo de mecanismos que mejoran la competitividad es fundamental. Y más aún mirando que las 9.300 empresas exportadoras, como 69% son MIPES, ¿no? O sea, no se trata solamente de negocios grandes, ¿no? Entonces creo que hay un espacio absolutamente necesario de ser priorizado, ¿no? ¿Quisieras agregar algo a estas propuestas? Sí, por supuesto. Yo creo que el Perú ha tenido mucho éxito en su vínculo con el mundo, ¿no? De pasar a ser un país aislado a inicio de los 90, ahora somos una de las economías más integradas al mundo. Somos la 8ª economía más integrada al mundo en términos de acuerdos de libre comercio. En América Latina solo superada por Chile. Entonces estamos hablando de que el Perú claramente se ha integrado mucho. Pero el asunto ahí está en que todavía aprovechamos muy poco esta apertura, esta integración, ¿no? Como te mencionaba hace un rato, nuestras exportaciones son el 0.3% de todo lo que le compra Estados Unidos al mundo y el 0.9% de todo lo que le compra China al mundo, o el 0.6% de lo que Chile le exporta al mundo, es decir, un socio tan cercano y casi no somos un proveedor relevante para ellos. Entonces, ahí hay mucho que aprovechar y más que el lado internacional, las falencias están por el lado de la productividad empresarial, es decir, la capacidad que estamos teniendo los peruanos de gestionar eficiente y exitosamente nuestras empresas para incursionar en los mercados internacionales. Somos exitosos mandando el producto, pero en realidad el que se lo lleva es el trader internacional. La empresa peruana sigue estando sin exportar directamente. No hemos dado el salto de calidad a hacer internacionalización de empresas. Eso es lo primero. No tenemos necesariamente las buenas prácticas de manufactura, de agricultura, estándares.
es decir, hay un tema de productividad del trabajo, productividad del capital, productividad de los factores. Tenemos problemas asociados a la capacidad empresarial para aprovechar estas oportunidades. Y lo segundo, como ya lo mencionó Juan Carlos, tenemos un grave problema de pérdida de competitividad continua, año tras año, que se manifiesta en el déficit de infraestructura, que se manifiesta en la corrupción, que se manifiesta en la informalidad, que se manifiesta en la inseguridad, que se manifiesta en los bajos índices de resultados educativos, tanto en comprensión lectora, matemática, que se refleja en los niveles de desnutrición. Es decir, tenemos graves problemas de competitividad por el lado de los recursos humanos, por el lado de la infraestructura, por el lado de condiciones básicas. Entonces, si no superamos eso, podemos seguir abriendo los mercados del mundo, pero vamos a seguir siendo siempre un competidor pequeño porque no vamos a explotar las capacidades para poder aprovecharlas. Bueno, quedan pocos minutos y quería pedirle a cada uno de ustedes que en un par de minutos digan sus palabras finales sobre lo tratado. Jaime. Sí, no, en realidad ahí lamentablemente se juntan pues factores determinados, ¿no? Con esta incertidumbre que por la guerra comercial y el año preelectoral definitivamente se torna un escenario difícil. Igual el país tiene mucho potencial para salir adelante y allí el llamado que tenemos que hacer al gobierno es trabajar conjuntamente, ¿no? Hay que trabajar más cercano el sector público con el sector privado justamente para impulsar juntos las medidas que se necesitan como país para estar preparados para afrontar estas oportunidades o estas complicaciones que se puedan dar de una mejor manera, ¿no? Si es que, y eso coincidimos todos, los grandes problemas o falencias que existen en el país van por el lado de la competitividad. De hace mucho tiempo vemos los esfuerzos del gobierno por implementar nuevos y actualizaciones del plan de competitividad que al final no terminan de ir a los puntos que realmente son importantes, ¿no? Terminan viendo algunas cosas, maquillando algunas cuestiones, pero no van a las cosas estructurales que como país necesitamos desarrollar y creo que ahí el trabajo del sector privado puede ayudar muchísimo al sector público para mejorar en eso. Juan Carlos, un par de minutos. Sí, a ver, yo quisiera rescatar conceptos de buenas prácticas. Hace un rato mencionaba Jaime el tema de la minería y cuando hemos tenido contacto con la gente de Anglo American, que son los inversionistas de Quellaveco, el principal proyecto hoy día, lo mostraron como ejemplo en el mundo. Es decir, más allá de que tenemos más de 200 conflictos sociales, en el caso de Quellaveco han hecho las cosas correctas. Se juntó el Estado, el gobierno y la comunidad. Y por lo tanto tratan de garantizar que parte de esa renta cubra los gaps, los vacíos que tienen en materia de educación, de salud, de servicios básicos, ¿no? Y lo propio vemos acá, o sea, es decir, hace tiempo, si hubieras tocado el tema de agroexportaciones o el sector agro en general, hablaríamos permanentemente del tema potencial y potencial. Hoy día ese potencial se ha vuelto una realidad y somos jugadores relevantes en el mercado. ¿Y por qué? Porque se hizo la tarea que tú mencionabas de articulación público-privada, donde el Estado hizo lo suyo con la apertura de mercados, con los proyectos de irrigación, con la ley de promoción agraria y la empresa privada se la jugó a invertir. Y tenemos condiciones particulares buenas. Entonces, el mensaje es al final, hay formas de hacer las cosas bien, se nos viene un cambio de gobierno, creo que tenemos una vez más una oportunidad de poder hacer las cosas de la manera correcta y que venga un punto de inflexión hacia arriba para el país, ¿no? Edgar, por favor. Sí, Gonzalo, yo quisiera, digamos, señalar tres cosas muy concretas. Primero, que este es un momento complejo en el escenario global y el Perú tiene que monitorear estrechamente y anticiparse a estas circunstancias. Tenemos vínculos estratégicos con Estados Unidos, lo tenemos con China, lo tenemos con Europa, hemos tenido la capacidad de relacionarnos ampliamente con economías del mundo. No podemos subestimar lo que está pasando y las autoridades correspondientes, en convocatoria amplia también con el sector privado, hay que prepararnos, porque el momento de alguna medida va a llegar y lo peor que nos puede ocurrir es a que nos agarren, digamos, sin la preparación, sin los instrumentos para poder, digamos, hacerle frente. Lo segundo es que obviamente tenemos que apuntalar a las instituciones que llevan adelante nuestras relaciones internacionales. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a través de su viceministerio, los técnicos estoy seguro deben estar haciendo los análisis correspondientes y hay que empoderarlos. Tenemos un embajador que tiene experiencia en estos momentos en Estados Unidos, Alfredo Ferrero, ha sido ministro de Comercio Exterior, ha negociado el TLC, conoce el establishment, hay que empoderarlo. Por supuesto, hay que alimentarlos de información de tal manera que podamos anticiparnos, reunirnos con las autoridades norteamericanas, explicar
el por qué el relacionamiento con el Perú es estratégico, el por qué, digamos, la circunstancia de inversiones chinas en el Perú no es una amenaza hacia ellos y más bien que somos una economía abierta al arribo de sus inversiones. Y lo tercero, hay que trabajar en la agenda interna para apuntalar que las empresas peruanas y por ende los ciudadanos peruanos podamos aprovechar más los mercados internacionales en un escenario en el que el Perú todavía tiene ventajas, porque somos de los pocos países que puede decir que tienen las puertas abiertas, libres de aranceles, en gran parte de los mercados más relevantes en la economía global. Bueno, ha sido muy grato conversar con ustedes, les agradezco, Juan Carlos, Edgar, Jaime. Para terminar, yo diría brevemente que el sector externo, las exportaciones peruanas son una verdadera fortaleza por su diversificación de destinos, por la cantidad de TLCs que tenemos suscritos y por el sector portuario, que es una historia de éxito, concesionado a cargo del sector privado, operado por privados. Imagínense cómo sería el sector portuario peruano si siguiera en manos de ENAPU y empresas estatales parecidas. Y por otro lado, como bien dice Edgar, debemos prepararnos, anticipar posibles escenarios poco agradables que podrían venir y estar listos para enfrentarlos. Muchas gracias, buenas noches.